Un saludo para todos y todas. Soy Paula Andrea Escobar, abogada especialista en Derecho Laboral y Pensiones, perteneciente a la firma Es Tu Futuro Abogados. Y hoy vengo a contarles cómo se conforma la historia laboral. Cómo se conforma esa historia laboral de todo el tiempo que hemos trabajado y cotizado a algún fondo de pensiones. Comencemos. La historia laboral de semanas, primero debemos observar en nuestro fondo de pensiones al que nos encontremos afiliados la historia que allí nos reportan. Eso se llama historia laboral de semanas. Quienes están en fondos privados, allá entregan extractos e historias laborales. Entonces la recomendación es que revisen la historia laboral, porque allí van a detallar mes a mes los periodos que hemos cotizado, con qué empresas, con qué ingreso base de cotización y número de días cotizados. En cambio, el extracto van a hablar solamente de cifras, de valores de capitales acumulados, y no es tan recomendable que se basen en eso, sino realmente en su historia laboral para definir que todos sus empleadores estén completos, correctos, que no falte ningún periodo. Para quienes están en Colpensiones también es solicitar su historia laboral. En ambos regímenes se baja por la página de cada fondo o se llama la línea para que sea enviado al correo electrónico. Entonces, quienes están en fondo privado revisan su historia laboral para detallar las semanas cotizadas. Quienes están en Colpensiones también detallan su historia laboral para ver qué semanas tienen, qué semanas nos faltan y poder con tiempo ir solucionando los inconvenientes y las novedades que nos aparezcan. En Colpensiones, por ejemplo, hay muchas novedades que hacen que las semanas disminuyan. Por ejemplo, hacen imputaciones de pagos, como cuando un empleador ha incurrido en mora, entonces Colpensiones toma semanas posteriores y las va disminuyendo como para aplicar, imputar esos pagos que se hicieron correctamente a los pagos que no se hicieron correctamente, y eso va restando semanas. También hay periodos que fueron pagados por el empleador, pero que Colpensiones aún no registra el pago aplicado, o que de pronto hay algún error en el nombre, entonces dice nombre no concuerda con registraduría. En fin, hay cantidad de observaciones que en la historia laboral de Colpensiones ustedes pueden visualizar en la columna del lado derecho, y es recomendable que vayan corrigiendo con tiempo para cuando lleguen a su edad de pensionarse tengan todas esas semanas correctamente acreditadas. Bueno, aparte de tener la historia laboral correcta, completa, concisa, con todos sus empleadores, sin novedades que corregir, es importante que definamos quienes hayan tenido tiempos anteriores al año 95 con servidores, con entidades públicas. Estas entidades públicas no cotizaban al sistema de seguridad social porque ellos no estaban obligados a cotizar. Por ende, esas entidades hoy deben expedir un certificado que hoy se denomina certificado CETIL. El certificado CETIL lo expide cada entidad pública, es un certificado que entrega la entidad pública con la que yo laboré, y ese certificado CETIL se le lleva al fondo de pensiones al que nos encontremos afiliados. Entonces, los tiempos públicos laborados antes del año 95 que no están cotizados a ninguna caja o fondo, debe solicitarse a la entidad pública la expedición del certificado CETIL para aportarlo al fondo de pensiones. También puede suceder que antes del 95 la entidad sí haya hecho aportes, pero se los hizo a una caja del sector público, como Cajanal, como Caceris, como Pensiones Antioquia, bueno, otras cajas distintas al Instituto de Seguros Sociales. También se le pide a la entidad pública donde labore el certificado CETIL. Ellos van a detallar ahí de qué periodo a qué periodo laboró y qué le cotizó a dicha caja. Y ya ese certificado CETIL se le entrega al fondo de pensiones, y el fondo de pensiones será el encargado de solucionar, de organizar todo el tema de emisión y redención de esos bonos pensionales. El bono pensional es ese tiempo que yo laboré con el sector público antes del año 95, que la entidad me lo certifica por medio de un certificado CETIL, y que mi fondo de pensiones hoy me lo va a sumar a mis semanas cotizadas o al capital que tengo acumulado en los casos de quienes están en fondos privados. También se conforma la historia laboral por los cálculos actuariales. ¿Qué son los cálculos actuariales? Hay empleadores que no han hecho aportes o que no hicieron aportes en alguna época por omisión
o porque en alguna época no había cobertura. Por ejemplo, cuando empezó el Seguro Social en el año 1967, habían sectores donde no había cobertura del Seguro Social. Por ejemplo, en las zonas bananeras, no había cobertura del Instituto de Seguros Sociales. Por eso, muchos empleadores no hicieron aportes en esa época. Hoy, ¿qué nos dice la Corte Suprema de Justicia? Que esos empleadores hoy deben pagar un cálculo actuarial de ese tiempo que yo laboré y no me hicieron aportes al sistema de seguridad social, al Seguro Social en esa época. Entonces el empleador debe solicitarle a Colpensiones o al fondo en el que yo me encuentro afiliado ahora que liquide el cálculo actuarial de ese tiempo para ellos pagarlo, el cálculo actuarial, y cuando ya esté pagado se acredita ese título pensional con mi historia laboral para ser tenido en cuenta como semanas cotizadas. Entonces, recuerden, títulos pensionales o cálculos actuariales para empleadores que omitieron la obligación de afiliar, bien sea por desconocimiento, por simple omisión o porque en esa época no había cobertura, que si bien en esa época no había cobertura, hoy ya no es disculpa para no pagar ese título pensional o ese cálculo actuarial, porque ya la Corte definió que deben pagarlo así, para esa época estuviese permitido para ellos no hacerlo. Y los bonos pensionales, que son los de las entidades públicas con las que elaboramos antes del 95, que no hicieron aportes al Seguro Social y que por ende hoy están obligadas a expedir el certificado CETIL. Ese certificado CETIL, como les comentaba, es muy importante porque no es cualquier certificado. No es que la entidad me expida un certificado donde dice que el señor fulanito de tal prestó servicio de tal fecha a tal fecha con la entidad y listo. No, es un formato especial que está reglamentado en una norma donde se establece de qué manera es el formato. ¿Para qué? Para que sea válido para bono pensional. Y este formato se llama CETIL. Ya no son los formatos CLEPS, que antes eran formatos 1, 2 y 3, certificado para bono pensional formatos 1, 2 y 3, que los denominaban CLEPS, ya no son los formatos CLEPS, ya son formatos CETIL. Y esos formatos CETIL son los válidamente corresponden para probar ese tiempo público. Entonces, organizando toda la información que acabamos de exponer, tenemos que la historia laboral se conforma por títulos pensionales, bonos pensionales y la historia laboral que tenemos en el fondo actual, para que al final de nuestra vida laboral nos sumen todas esas semanas que tenemos, que se han conformado por esos títulos, por esos bonos y con las semanas que tenemos en el fondo actual para lograr el total, bien sea de semanas en el fondo privado, que son 1.150, o el capital que requerimos en el fondo privado, o sea en Colpensiones, que necesitamos 1.300 semanas. Ahora bien, es muy importante que tengan en cuenta, por ejemplo, los afiliados a CASDAC. ¿Qué es CASDAC? CASDAC es la Caja de los Aviadores Civiles. Esta Caja de los Aviadores Civiles, ¿cómo funcionaba la norma? La norma exigía que el empleador en esa época provisionara el dinero. No hacían aportes, sino que el empleador provisionaba el dinero para que cuando esta persona cumpliera, este aviador civil, este piloto, cumpliera sus requisitos de pensión, el empleador pagara el título pensional y CASDAC recibía ese título y asumía el pago de la pensión. Pero ¿qué está sucediendo ahora? Que los empleadores, muchos de esa época, empresas privadas, de aviación privadas, no existen ahora. Cuando uno va a decirle, señores, venga, pague el título pensional, por ningún lado está la empresa. Entonces, en este caso, están condenando a CASDAC a asumir ese título pensional, a asumir esas semanas por no haber cobrado a esta entidad o a esta empresa a que les hubiesen pagado oportunamente este dinero del cálculo actuarial. También es importante recordar que quienes están afiliados, bien sea a un fondo privado o a Colpensiones, y sus empleadores tengan mora en el pago de aportes, es decir, sí los afiliaron, pero suspendieron los pagos, entraron en mora. Cuando hay mora en el pago de aportes, podemos obtener esas semanas demandando al fondo, a Colpensiones o a los fondos privados, demandándolos para que asuman esas semanas que por omisión no le cobraron oportunamente al empleador, porque no ejercieron ese deber de cobro que tenían con el empleador. Entonces podemos recuperar esas semanas de tiempos donde sí hubo afiliación,
pero no hicieron pago de aportes, que es diferente a cuando no hay afiliación, porque cuando no hay afiliación, la demanda debe ser contra el empleador para que lo condenen a pagar el título pensional del que hablábamos ahora, por omisión. Mientras que si hubo afiliación, pero lo que hay es mora en el pago de los aportes, ahí podemos demandar al fondo para que asuma esas semanas que por omitir el deber de cobrar no están en mi historia laboral. Entonces los invito para que revisen sus historias laborales, para que soliciten a las entidades públicas los certificados CETIL y para que demandemos a esos empleadores que omitieron la afiliación y que hoy están obligados a pagar el título pensional. Hasta pronto.